De tiempo atrás, yo me había enterado que en el CDS nos escuchaban a todo parlante. Era la cabeza de los choneros. Los choneros tiene varios líderes. Claro. Algunos pepeles se acercaron y dijeron: usted es el de la radio. Sí, tuve que sacar el mejor vino de mi reserva si quería rapear con el Dano, que cuando trabajo con hombres de oficio no suelo. ¿Qué tal, hermanitos y hermanitas? Sean bienvenidos a un nuevo episodio, nuevo contenido acá en el canal Pablito Willac. Hoy estrenamos sección, el podcast, acá con Voz Urbana Cuenca, una alianza que hemos formado. Y bueno, pretendemos llegar a toda la conciencia de los que nos siguen y por supuesto intentar aportar a todos también los que van a ver este video. Hoy día quise inaugurar este podcast con una eminencia del periodismo cuencano, un gran amigo, ya varios años que llevo conociéndole, y sí o sí, cuando ya nos decidimos por estar con esto del podcast, quise que esté y sea el primer invitado, y le agradezco a Juan Fernando Valencia, periodista cuencano. Gracias, Pablito. Sin duda es muy importante siempre compartir criterios y los espacios del periodismo. Muchísimas gracias por su noble mención. Pues se hizo un buen trabajo del cual usted también fue parte en su momento, así que Exacto. Hay que reconstruir las páginas y reconstruir la imagen del periodismo. Esa es la misión, creo que, en la actualidad. Gracias Juanfer por eso, y ahí valga la aclaración. Y venía justamente acá en la moto pensando, digo, ¿cómo iban a arrancar este podcast? Es algo nuevo. Intentaré hacer lo posible, como si dices. gusta, le ponemos un piquete al café. No pasa nada. También, con eso se asientan los nervios. Si hay cómo, perfecto, ahí nos va a pasar Carlitos. Pero bueno, venía pensando en la moto y decía, bueno, ¿cómo arrancar esta entrevista? Y hay algo que, bueno, revisé muchas entrevistas de usted y algo que no le han preguntado en las entrevistas es a qué se dedica en cuanto a los deportes, le gusta algo. También en cuanto a lo personal, nunca hemos hablado del tema. ¿Cuál es su deporte favorito? Bueno, creo que para mirar la Fórmula 1, no soy de los asiduos que miran fútbol ni los partidos ni sigue esa tendencia, pero todo lo que es el deporte tuerca me fascina, sobre todo la Fórmula 1. De ahí de practicar, hace muchos años yo hacía rodeo, hacía también doma de caballos, hacía salto. Genial. Luego de eso, pues me domaron a mí, así que se complicó un poco la tarea deportiva, pero ahora por lo menos hago lo que es el touring a través de la motocicleta, el off-road. Entonces tratamos de mantener algún tipo de actividad, aunque la vida cotidiana nos absorbe, ¿no? A todos. Vi que tenía una moto Royal Enfield, que es su mimada, su hija. ¿Cómo le describe esa moto? Le tengo mucho cariño. No creo que le llegue a la clasificación de un grado de paternidad alguno, pero me agrada bastante. Justamente hace más o menos 15 días hicimos como 1,000 kilómetros en 3 días. Fue muy agradable. ¿A dónde? ¿De dónde a dónde? De Cuenca a Quito Quito. y regreso, ¿no? Entonces, muy interesante. Salimos el día lunes de improviso a las 4 de la tarde. ¿Grupo 4:30. de cuántos? No, con otra persona más. Perfecto. Él también en su moto, una moto similar. Y así iniciamos el viaje, ¿no? Y claro, para mí es reencontrar ese espíritu que yo tenía cuando andaba en caballo. Ese es para mí el mayor agrado de regresar en esta ocasión con el caballo de acero. Caballo de acero. Sí. Eran algo así como las 7 de la noche, ya estábamos en Chunchi, me parece, y no se veía nada, una neblina sumamente espesa, lluvia, y recordaba todas las sensaciones, todos los sentimientos que tenía con el caballo. Pero claro, el caballo, aparte de ser un animal, es un ser que tiene capacidades propias y únicas. Entonces uno no sentía el reto ni el miedo al nivel que quizás uno siente en la moto, porque si uno Claro. si se equivoca, la moto no va a decir de Claro. ninguna manera sobre lo que nosotros estamos haciendo. En cambio, el caballo sí ve el peligro, el caballo sí advierte, el caballo toma sus propias decisiones. Entonces sí, ahí había un episodio, creo que me regresó hacia una década atrás. La moto, ¿cuál sería la parte, antes de entrar en materia, y ya que hablamos de este tema, qué es lo más difícil en cuanto a viaje en la moto? Tal vez el clima, no sé, lo imprevisto de las vías. ¿Cuál es eso que usted diría es lo más difícil de la moto en viaje? Yo creo que si le mezclamos todo, es en definitiva la sobreconfianza que uno puede adquirir con el paso del tiempo. Bueno, eso porque
con el paso del tiempo uno dice, no, a mí nada me vence. Claro. Empieza a tomar mayores riesgos y la verdad es que para que suceda cualquier accidente basta segundos, ¿no? Entonces, creo que ese es el mayor riesgo, creer que ya nada va a pasar. Lo cierto es que, por ejemplo, aquí yo tengo una cicatriz y parte de la movilidad de mi mano izquierda es comprometida por un accidente en la moto hace 12 años, me parece ya. Y justamente en esa época que también además acompañaba a la juventud, era como que Claro. la vida no importa, no va a pasar nada. Desinhibido completamente. Exacto. Yo tenía mis caballos en Cumbe, vivía acá en Cuenca, iba y venía en ese trayecto de unos 20 minutos, a Yunguilla 30 minutos, 35 minutos. Genial. O sea, le explotaba la moto. Ciertamente la velocidad para mí es un problema porque me gusta. Claro. Pero ahora ya no siento esa sobreconfianza de la cual estoy hablando, ¿no? Ahora uno ya piensa en las consecuencias. Sí, lo tomo con bastante más calma. Eso es verdad. Pero bueno, es interesante y quería tocar el tema porque igual cuando entrábamos acá vi esa Royal Enfield. ¿Qué serie es? Es una Himalayan, es 411. Es una moto que ha permeado bastante bien en el segmento del doble propósito. Tiene bastantes unidades vendidas. De hecho, creo yo que razón de ello es que hoy por hoy se esté cotizando muy por encima de lo que inicialmente yo compré. La compré de fábrica o, mejor dicho, del dealer directamente, pero hoy ya el precio ha subido bastante. Entonces yo entiendo que tiene una muy buena aceptación, sobre todo por las prestaciones y versus el precio, ¿no? Ahora ya entrando un poquito en materia, como le decía, ¿no? Vamos a rescatar solo la parte de periodista, de investigación. Y bueno, ahí escudriñé un poquito sobre lo que usted hacía, sus actividades aparte, porque investigar con amigos es medio raro, ¿no? Pero bueno, me puse la chaqueta de profesional y ahí estuve investigando un poco. Y hay un audio que rescato y que quiero citar sus palabras. Dice, eres un buen periodista cuando no preguntas nada incómodo y eres malo cuando repreguntas en búsqueda de la verdad. No existe en el periodismo ni independencia ni objetividad. ¿A qué se refiere con eso, Juanfer? A ver, yo soy de los que siempre ha defendido y lo ha hecho de forma pública, al igual que unos cuantos otros, ¿no? Yo no creo y hay que dejar de tratar de hacernos esos baños de leche, de decir... Es que hay que ser objetivo, es que no se puede ser objetivo. ¿Y por qué no se puede? Porque somos seres humanos. Y cuando uno ve una mujer que ha sido violada, que ha tenido un proceso muy doloroso y usted está entrevistando a esa mujer y usted está contando la historia de esa mujer, ¿usted puede ser objetivo? No, porque primero que nada yo soy hijo. Exacto. Tuve a mi abuela más cercana, pues obviamente mujer, mi propia madre, hoy soy esposo, soy hijo, entonces toda esa carga emocional va a estar en mi entrevista, va a estar en mi trabajo, va a estar en el reportaje que yo cuente. Entonces, ¿se puede ser objetivo? No. Lo mismo sucede aun cuando se hace periodismo del tipo político, que quizás hay gente que siempre busca y buscará señalar que el periodista es de tal o cual tendencia. Hay muchos periodistas, y no voy a dar jamás un nombre porque eso no me corresponde. Yo no busco... Éticamente, ¿no? Sí, no busco escalar haciendo daño a nadie, ¿no? Perfecto. Por eso es que no cito nombres, pero ciertamente hay muchos periodistas que sí tienen conflictos de intereses porque mantienen algún tipo de relación, incluso económica, con ciertos políticos. Sí. Pero de todas maneras, digo, uno tiene que ser franco con la audiencia. Y el trabajo que uno tiene que hacer es entregarle toda la evidencia y todo lo que uno tenga, que finalmente decida. Y si es oportuno dar un criterio, porque de alguna manera también la gente, y eso lo fui descubriendo en el camino, espera algo de nosotros. Entonces tampoco sentarse ahí como un vegetal a simplemente leer una noticia, ni mucho menos. Si uno aporta un criterio, tiene que ser transparente, decir, este es mi criterio y yo pienso esto de... Sin embargo, toda es esta la evidencia, para que finalmente sea quien consume su trabajo el que tome la decisión. Yo creo que ese es el trabajo que uno debe hacer. Por eso digo, no hay como ser completamente objetivos, no hay como creer en ese paradigma. Y creo que de alguna manera todos mentimos en cuotas pequeñas, cuotas grandes. Cuando decimos todo va a estar bien, sabiendo de que
en realidad las cosas son malas, o cuando uno busca calmar las iras del público o de las masas, para referirme más concretamente cuando hemos vivido momentos angustiosos. Me parece que, si mi memoria no me falla, usted nos acompañó allá en el periodo del 2019 durante uno de los calentamientos en las calles, hablo más fuertes. Periodo ¿no? de Lenin Moreno. Exacto. Entonces uno trata de apaciguar, porque creo que también uno tiene que asumir un rol responsable. Uno no puede sentarse a buscar que arda el mundo para tener el titular, la primicia. Entonces, se miente porque quizás no todo va a estar bien, quizás no era una muy buena noticia el tema de que suba el combustible, etc. Pero son cuotas que uno hace un balance interno y minucioso, pero al instante, ¿no? ¿Qué es mejor, qué es peor? ¿Cómo entrego esta información? ¿Cómo doy a conocer tal o cual cosa? Entonces, quien se jacte, y quizás quienes le escuchen a usted y este espacio que usted ha creado, a decir, este periodista es de lo peor, tienen todo el derecho a pensarlo. Pero yo creo que es preferible ser franco y decirles antes que vivir engañándoles y diciéndoles lo que quieren escuchar, ¿no? Todo es, aquí nunca se va a cometer una falta, aquí nunca va a haber subjetividad, cuando es todo lo contrario. Y en ese aspecto, como un periodista de investigación sobre todo, ya que usted ha ejercido eso durante varios años, se desarrolla en un medio que obviamente a veces, no digo que sea su caso, ¿no? Pero quisiera que sentir su opinión, que se desarrolla a veces en un medio que tiene pactos con el gobierno, que tal vez se maneja con pauta y que no pueden hablar o emitir comentarios sobre tal o cual cosa. ¿Cómo se desarrolla un periodista de investigación? ¿Cuál sería su camino a tomar en esas circunstancias? Siempre es complicado, porque hay una libertad con hilos. Uh-huh. Y yo conversaba de esto justamente hace una semana atrás. Y uno tiene que tratar de ser sincero con la audiencia y ser sincero con uno mismo. Cuando tenía un espacio en la radio, los dueños de la radio, que no era yo, aclaro, tenían tal o cual pauta, porque es lógico, los medios trabajan de eso. O sea, tampoco vamos a satanizar como se ha querido satanizar y se ha venido satanizando el tema. Pero, ¿qué sucedía? Que ese espacio yo buscaba cerrarlo entre muros. Ni yo me metía en el negocio de la venta de publicidad. Ni ellos se metían con usted. Ni ellos me decían, tú tienes que hacer eso. Perfecto. Hubo varias veces durante esos periodos que ciertos políticos pidieron o amenazaron con retirar la publicidad a consecuencia del trabajo que uno hace. Incluso pidieron que a más de uno lo echen del espacio. Pero a buena hora el dueño del medio siempre en eso fue muy, muy claro y tuvimos la fortuna de que siempre apostó por el trabajo que nosotros hacíamos. Incluso yo fui el primer periodista que tuve una entrevista con Rafael Correa luego de que él dejó de ser presidente. Fue su primera entrevista pública después de que él decidió mudarse a Bélgica. ¿Y cómo le llegó a aceptar un Correa que tal vez era peleado con los medios de comunicación? Primero que nada, yo siempre he sido y he buscado ser y buscaré ser respetuoso, sea quien sea que yo congenie con esa persona o no. De esa manera, lo que primero hice pues fue buscar un intermediario, no lo conseguí el teléfono de él. Ya. Y empecé a escribirle y decirle que estaba interesado. Y él me preguntó rápidamente para qué. Ya. Yo le dije, me interesaría hablar de esto. Me dijo, esto sí, esto no. Y acepté la entrevista con ciertos parámetros. ¿Condiciones o parámetros? Parámetros, no sé si llamarlo condiciones, porque él decía estos temas sí, estos temas yo no quiero tratar. Y yo acepté porque de alguna manera uno tiene que ser respetuoso en los términos que uno pacta un espacio, claro, una entrevista. Es un acuerdo. Es un acuerdo. Ajá. Yo sé que hay mucha gente que le puede molestar porque puede decir, es que tienes que aprovechar esa oportunidad y sacar todo. No, hay que saber en qué momento uno tiene que romper esos acuerdos y cuándo no. Perfecto. El 90% de las entrevistas nunca había un acuerdo de por medio, es decir, sobre los temas, no sobre las preguntas en específico.
pero sobre los temas, y concretamente con el expresidente, yo había acordado temas económicos. Él durante ese espacio se refirió a su situación personal en Bélgica y fue ahí cuando, a pesar del acuerdo, yo entré a esa pregunta. Pero por decisión de él. Pero por decisión de él. Pero de lo contrario no lo hubiera hecho porque nuevamente para mí era primordial el respeto, porque yo no puedo volverme popular, lo mismo que dije hace un rato, Exacto. a condición de dañar cosas básicas como la ética, cosas básicas como respetar y ser de palabra. Perfecto. Entonces, sí, quizás desaproveché la entrevista del $1.000.000, pero yo salí satisfecho desde el punto de vista que obtuve una entrevista legítima, una entrevista clara, una entrevista con puntos interesantes, pero que obviamente esperaba que justamente por esa muestra de claridad y de ética pueda obtener un nuevo espacio donde volvamos a tocar otros temas. No obstante, pues obviamente en ese momento a los dueños del medio no les gustó que yo haga eso y está bien, y yo acepté y no busqué más el espacio con el expresidente. Pero por eso digo, es una libertad a cuerdas, porque de todas maneras el dueño también tiene sus intereses. Claro. Lo que sí puedo decir es que jamás se me dijo tú tienes que decir o hacer tal cosa o tú tienes que dejar de hacer, sino simplemente, bueno, sí ponían también parámetros y yo los aceptaba. Por ejemplo, yo tengo una creencia muy, muy fuerte sobre los temas no religiosos como tal, porque estaríamos metiéndonos en un campo de religión, claro, pero sí de la fe. Y hay cosas que para mí eran complicadas y yo aceptaba hacer esas entrevistas, pero también buscaba el equilibrio desde el punto de vista del otro lado. Claro. Entonces, claro, esas cosas quizás tampoco gustaban, pero yo buscaba equilibrar y decir, finalmente yo le voy a dar las dos caras de la moneda y que cada quien decida. Tocando el tema, solo un poquito, un paréntesis, de Rafael Correa, porque es una figura, primero, que ha representado a cierto sector del Ecuador. Claro. Hay opositores, hay adeptos, hay personas que hasta el día de hoy le tienen como un santo, creo. Pero bueno, no vamos a tocar ese tema. Pero sí, no tenemos que olvidar la relevancia que tiene Rafael Correa. Él es como se muestra, porque usted ha hablado con él, ¿no? Tras cámaras. Él se muestra tal cual cuando está en cámaras que cuando no está en cámaras. Es la misma persona, ¿no? Yo no logro ni he logrado diferenciar de que él asume ningún rol ni papel diferente. Es una persona que yo la pudiera calificar como histriónica, es decir, siempre está exacerbando todos sus sentimientos, sus pensamientos. Entonces, es sin duda un político relevante en el imaginario en ese momento y aún a pesar de los años ahora. Y creo que para gusto y disgusto de ciertos sectores, creo que aún más relevante de lo que llegó a ser en el final de su periodo. Ya para terminar el tema de Rafael Correa, se ve como un dictador, o todos le vieron como dictador. ¿Usted sintió esa parte de querer siempre figurar, de querer siempre poner su argumento sobre el otro? ¿Siempre tal vez se mostró así con usted? ¿Cómo le vio? Yo creo sinceramente que es muy poco el espacio personal que he podido compartir con él para tener un criterio profundo y sincero. No obstante, yo no creo que hay político alguno que no quiera hacer eso. Poner por encima del criterio del otro su propio criterio sobre las ideas del otro, sus ideas. ¿Por qué? Porque es una forma de cumplir sus objetivos en la política, es una forma en la que construyen el caminar político y ese es el quehacer. No sé si así será en todos los países, pero al menos la política en Ecuador y de lo que se puede leer y se puede observar con detenimiento en Latinoamérica es bastante similar. Yo sé que no se puede anticipar nadie al futuro, pero quisiera su opinión. ¿Cree que el correísmo vuelva a ganar las elecciones? Nada está dicho. Había un refrán que siempre usábamos con cierta frecuencia para concluir los programas. En la política se puede ver tostar granizo. ¿Está regresando a la izquierda? Yo creo que no podemos hablar ni de izquierda ni de derecha, porque si hoy
hablamos del actual gobierno, usted no me puede decir que es un gobierno de verdad. derecha como tal. Eso es verdad. Ni tampoco podemos hablar que es un gobierno de izquierda como tal. Y tampoco lo fue ni siquiera el socialismo del siglo XXI, porque durante esta época vimos cómo se perdonaron impuestos, cómo se hicieron reformas para favorecer. Conozco de forma directa ciertos acuerdos que había con empresarios. Entonces, decir de que regrese yo creo que más regresa una tendencia de hacer política. Sí, absolutamente. Porque la política en el mundo tiende a ser un péndulo. Es decir, vamos del un extremo al otro. Vamos al un extremo y nos damos cuenta de que no es lo que queríamos y regresamos. Y cuando estamos en el otro nos damos cuenta que no es lo que queríamos o esperábamos y regresamos. Y estamos en ese eterno divagar. Más aún cuando es tan difuminado la participación política, es decir, no hay unas ideas claras, no hay tendencias claras, básicamente se enfocan en puntos muy concretos. Vamos a hacer que la gasolina se mantenga en el precio, o vamos a enfocarnos en mejorar las finanzas, o vamos a tratar de que ahora haya salud. O sea, no podemos hablar que eso son políticas ni de extrema, ni de izquierda, ni de derecha, porque habría que ir mucho más adentro, y lo cierto es que, sinceramente, con todo el conocimiento y el bagaje que tengo en lo que es gestión política, visión política y demás, yo creo que estamos muy lejanos de encaminarnos. Que si regresa el correísmo como tal o esa tendencia política como tal, bueno, creo que ya no cabe decir que va a regresar, ha regresado. Ya existe varias autoridades electas actualmente, sí, pero esas elecciones son una fotografía del momento, número uno. Sí. Y eso hay que entender cuando leemos una encuesta, cuando leemos los resultados de una elección, hay que verlo así, son de momento. Eso no quiere decir que mañana no cambie, que mañana va a ser igual. Uno. Y número dos, a diferencia de las elecciones presidenciales, en las elecciones para autoridades seccionales o locales basta que tenga un margen pequeño entre el uno y el otro para que sean elegidos, y aún eso, pues lo único que basta es que precisamente se postulen varios y terminemos con alcaldes de 18%, de 17%, prefectos del 19%, que ya nos pasó factura en el año 2019 y volvieron a ser reelectos con las mismas condiciones. De alguna manera eso no es factible en las elecciones presidenciales y parlamentarias, pero de todas maneras confluye a una realidad que vive el mundo. No es solo Ecuador. Vivimos una sociedad súper dividida, donde vemos con cierta envidia el que tiene más del que tiene mucho más, del que tiene menos, del que tiene más, del que es blanquito, del que es morenito. Vivimos hoy más que nunca hipersensibilizados. Una queja constante, digo yo. Y no existe satisfacción alguna, porque yo converso, vamos, ya no soy tan joven, ya empiezo a estar en el umbral de los 35 años este año, entonces yo converso con los más pequeños y claro, existe una gran insatisfacción porque no tienen o no manejan ya carro. No pasa nada. O porque quizás su viaje de vacaciones no es a Disney. Existe una insatisfacción completa. El que está ganando 1,000 quiere ganar 1,500. El que quiere ganar... No existe un hasta aquí. O priorizar cosas más importantes como la paz mental, el equilibrio familiar, etc. Primero está esa necesidad constante de avasallar con todo, de tener consumir. Todo. Exacto. Pero es parte también del mundo en que vivimos, es consumista al 100%. En la pandemia creo que se potenció eso. Y obviamente todas las situaciones y daños psicológicos que ahí han estado por tanto tiempo, pero ciertamente esa necesidad de siempre tener o querer más hace que seamos insatisfechos de todo, y esa insatisfacción hace que tomemos decisiones políticas, tomemos decisiones personales, familiares, etcétera, etcétera. Investigaba un poquito, como le había dicho al principio, sus trabajos. Me parece muy interesante todo lo que ha hecho en cuanto al periodismo de investigación. Ha abierto un poco el camino, o abrió un poco el camino a la manera de
de presentar un producto audiovisual a la gente de Cuenca. Eso es algo innegable y le felicito por eso. Y dentro de esos trabajos, Juanfer, vi un trabajo que me llamó mucho la atención sobre el CRS Turi. Aparte que causa morbo siempre ese tipo de situaciones. ¿Qué es lo que rescata de ese trabajo? ¿Qué le dejó perplejo? ¿Y cuál sería la parte más interesante de que usted pueda compartir al público? Bueno, esa fue nuestra primera entrega dentro de un formato nuevo que se llamaba Al Origen, ¿no? Siempre quise hacer eso. El tema es que no es tan sencillo. Uno puede querer investigar muchas cosas, pero usted necesita tener algún punto de inicio, un conducto de información. De tiempo atrás, yo me había enterado que en el CRS nos escuchaban a todo parlante. Entonces, yo ya tenía personas de reclusos o PPLs, como usted quiera llamarlos, en el CRS Turi me escribían, me mandaban ciertos mensajes, ciertas fotografías, que al principio causa temor, porque uno no sabe cómo lidiar con eso. Claro. Yo creo que, y cabe decirlo, ¿no? Yo soy abogado, yo no soy de profesión periodista, yo no estudié comunicación como tal, aunque desde luego no soy ajeno a la carrera, pues he nacido entre micrófonos y cables. Entonces, nada a uno lo prepara, y creo que ni aún la mejor facultad le prepara para este tipo de interacciones. Entonces ya estaba por ahí dando la vuelta. Ya. Hubo una entrevista en particular que fue la que desencadenó este reportaje. Momentos difíciles, tener que ir, por ejemplo, a la casa de los familiares de los PPLs para recabar sus historias. Claro. Y no son en vecindarios muy bonitos. No son... Me imagino. Claro, no son lugares donde uno normalmente se iría. Son muy hostiles. De hecho, creo que era la primera vez en mi vida que había estado en esos lugares. Ya me imagino la capacidad que estaba usted. Y claro, y la verdad uno va con temor porque además de todo uno confía en la fuente y en la buena relación de obtener esa información. No obstante, uno nunca se sabe con qué se puede topar. Y una de las estrategias que diseñé para obtener la información era empezar a mandar ciertos avances. Entonces, ¿qué sucedía? Que la gente veía esos avances, escuchaba esos avances y se comunicaba y decía, yo te puedo contar esto, yo te puedo dar esta información. Comenzó a abrirse el abanico. Exacto. Tuvimos el contacto con uno de los PPLs que lideraba en ese momento el CRS, y hoy ya no está más, pero prefiero no decir el nombre entre los en el micrófono. Está bien. Era la cabeza de los choneros. Los choneros tiene varios líderes, claro, ¿no? Pero concretamente el que lideraba en ese momento el CRS. Entonces, el CRS, perdón. Sí es bien complicado porque constantemente nos decían, si a él no le gusta, vas a meterte en problemas. Y créeme que es en serio. Llegó incluso a nuestros estudios la esposa de él a comentarnos muchas cosas. Le grabamos, le entrevistamos, se utilizó parte de ese material. Pero cómo trabajarlo de manera profesional, cómo hacerlo de manera segura y que eso no termine por crear una imagen falsa. El problema de la edición de cualquier programa o cualquier formato para entregar el producto final al público es un proceso donde usted tiene que ir tomando decisiones que pudieran alterar de alguna manera el contenido que le han dado a usted y que le han confiado a usted. Por eso es que regreso al inicio de este espacio y decía, de alguna manera se miente, sí, porque incluso cuando usted edita y omite poner tal parte, puede eso cambiar, al menos para la concepción de quien lo recibe, toda la estructura de lo que está leyendo, escuchando, viendo. Cambian las intenciones. Porque usted
en su cabeza está claro Claro. lo que ha recopilado y el resultado de... Entonces, eran momentos de ansiedad, momentos complicados y que finalmente hablábamos de corrupción dentro del CRS, estábamos poniendo el dedo en la llaga de un hecho y de alguna manera graficándolo, que incluso me llevó a mí a considerar, y de hecho eso lo hicimos, horas antes de la publicación le senté a un grupo de abogados y dije, véanlo. ¿Cómo le ven A ustedes? ese ¿Qué implicaciones puede tener? A ese nivel. Y hubo mucho material que no se utilizó, pero ciertamente ahí viene el trabajo de edición. Si mi memoria no me falla, fueron 90 gigas de información recopilada y terminamos enlatándolo dentro de 16 minutos. 16 minutos. Entonces... Claramente no refleja lo que ustedes no, vivieron. Exacto, no refleja Parte. incluso lo que estuvimos adentro, lo que conversé con los PPLs, lo que algunos PPLs se acercaron y dijeron, usted es el de la radio. Y ahí estaba Rodrigo Aucay. Se acercó y me dijo, nosotros le escuchamos a todo volumen. Y yo digo, gracias, sigan poniendo. No sabía cómo sentirse en ese rato. Claro, uno no sabe cómo abordar. Claro. O cuando vi a PPLs que yo conocía, y ni siquiera sabía que estaban internos. Esas sorpresas. Y yo no, todas esas emociones generan una concepción de una realidad. Nuevamente, eso hace que no podamos ser subjetivos. Pero... ¿Qué es lo que más le dejó impactado? Algo así breve que dijo, esto me marcó. ¿Qué me marcó de ese día en adelante, de todo lo que descubrimos, vimos y relatamos del CRS? Es que llegar a ser un centro, llegar a ser, un preso o un privado de libertad o un reo, es una condena de muerte en este país. Porque adentro necesitan plata para todo. Y usted condena con sus decisiones o con su situación particular a su familia, porque su familia va a tener que darle plata para que no le peguen, para que no le maten, para que usted tenga zapatos, para que no le quiten los zapatos, para comer una vez al día, 2 veces al día. Y piense que la mayoría de esa gente es gente que afuera ganaría un sueldo básico. Entonces, si usted se pone a pensar los costos que tiene todas las cosas adentro, entonces, ¿qué es el resultado? Que la familia termina también delinquiendo, metiéndose en problemas, metiéndose a hacer cosas no adecuadas, no correctas, por saber de que usted tiene un día más de vida. Entonces, esa ausencia absoluta del Estado dentro de esas paredes me marcó y me hizo saber que eso se convierte automáticamente en una sentencia de muerte. Súmele al hecho de que cualquiera en este país puede terminar con un problema que lo lleve allá. Porque la legislación nuestra, la ecuatoriana, es hiperpenalista. Usted puede encontrar tipos penales por muchísimas cosas. Incluso por hablar mal de alguien. Uh-huh. Pero haciendo un análisis real, ¿hace falta llevarle a un centro de reclusión a alguien por ese tipo de delitos? ¿O bastaría con una multa económica o trabajo comunitario? Yo creo que lo segundo. Uh-huh. Pero claro, hay que ir muy atrás y escarbar también el negocio que es un centro de rehabilitación, porque cobran por comida, cobran por ropa que nunca a las finales llegan y está garantizada. Pero todo es un negocio. Y mientras eso exista, la verdadera rehabilitación no va a existir. Y mientras la ausencia del Estado exista dentro de los centros, mal llamados centros de rehabilitación, o ya son centros de privación de libertad, según el nombre, el que caiga ahí, ya sea porque accidentalmente atropelló a alguien, yo creo que nadie sale con ese propósito, o la gran mayoría no lo hace, está automáticamente siendo condenado a muerte. Y es una incertidumbre y un juego de probabilidades en qué condiciones usted va a salir. Y los que entraron por delinquir terminan lo único profesionalizando y haciendo mucho más grande su conocimiento y sus estrategias de delincuencia, porque precisamente necesitan ese dinero para continuar con vida, continuar con seguridad. Entonces, creo que sin duda eso es lo que más me marcó. Y he conversado mucho de esto, incluso con abogados penalistas,
jueces, al punto de decir, es preferible 1000 veces tomar una decisión contra uno mismo antes que ir a someterse a ese tipo de reclusión que no es solo para usted, sino que conllevará arrastrar a toda su familia. Y es un análisis que nosotros deberíamos hacer personalmente, ¿no? A veces uno siempre tiende a señalar a las personas y no se da cuenta que, por ejemplo, somos tan vulnerables a ese tipo de situaciones que nunca sabemos si el día de mañana llegaremos a pasar ese tipo de cosas. Concluyendo esto, no quería dejar de preguntar algo que me llama la atención en cuanto al periodismo de investigación, si se podría tomar desde esta arista para sentir y que nos dé su opinión. La Posta se puso casi al nivel del Estado, es el contrapoder. Usted le llama al periodismo de investigación el contrapoder. Así es. La Posta fue más protagonista que el mismo Estado en un cierto punto del gobierno de Guillermo Lasso. ¿A qué atribuye eso? ¿Cuál es su opinión al respecto? Porque terminaron pasando cosas que la Posta, no sé, pues solo metió las semillitas ahí y pasó todo lo que pasó. Yo tengo hoy un criterio muy diferente del que tenía años atrás de ese mismo medio y de esos periodistas. Uh-huh. Con uno de ellos incluso tengo una cierta comunicación, o lo tuve en estos últimos tiempos. Uh-huh. Ya no he tenido ninguna de ellas. Pero partamos de un hecho. El periodista no debe dar conclusiones anticipadas. El periodista no es juez. Eso. El periodista está llamado a recabar toda la información, sea buena y mala, sobre la historia que quiere contar y entregársela al público para finalmente que el público, masticando, decida su propia postura. Uh-huh. Eso no vimos en estos últimos tiempos con ese medio de comunicación, porque ese medio de comunicación aseveraba ciertas cosas que a la final no se demostraron. Uh-huh. Aseveraron que el presidente sabía de cosas o que prácticamente con beneplácito de él se daban. Puede haber corrupción, pero ciertamente no se vio una prueba directa en la cual el presidente diga, déjele nomás que se lleve la plata o haga nomás lo que usted quiera. Usted puede llegar a inferir, pero esas concepciones debe hacerlas usted mismo. Como periodista no tenemos que decir, bueno, esto es lo que encontramos. Acá está llamada la justicia, acá está llamada ya la investigación dentro del parámetro de jurisdiccional a investigar y decirnos qué mismo, pero no podemos ser jueces y partes, porque usted está investigando, pero si no tiene las pruebas, usted no puede venderle la idea y la conclusión que no es sostenible. Entonces, sin ánimo de defender a nadie, porque ya la justicia tendrá que hacer su trabajo, o lo está haciendo, lo cierto es que este medio de comunicación, tal vez, creo yo, por un lapso de vanidad, decidió adoptar un poder, pero un poder político, no un contrapoder dado desde el periodismo, sino un poder político, donde usted decía, ese presidente tiene que irse. Ese presidente es culpable. Oiga, yo creo que hay que tener mucho más cuidado. No porque sea el presidente, es por nuevamente la seguridad de un país, por la tranquilidad de la gente y por la tranquilidad de quien hace ese trabajo. Decir, vean, yo recopilé todo esto y esto es lo que yo ofrecí. Está bien ser un poco histriónicos, pero llegar al punto de hacerlo tan vano y teatral, irnos a la asamblea y poner la música del Gran Padrino, de poner el tema de los pósters, ¿eso ayuda a la verdad? ¿O estamos volviéndonos en actores políticos? Eso iba a decir, son actores al fin y al cabo. Ya, Estaban entonces, infiriendo en... Lo que vendimos es una idea que nació desde la concepción del periodista, no de lo que ha documentado. Entonces, esa relación es peligrosa. Es peligrosa porque la gente que cree en mí, esa gente va a adoptar una posición ¿basada en qué? ¿Basada en qué? Entonces, el periodismo siempre tiene que ser un contrapoder, porque si el político dice esto es verde, el periodista lo que tiene que sacar
la cabeza, como dices, afuera llueve, saque la cabeza por la ventana y dígale a la gente si llueve. Exacto. Eso es el trabajo del periodista. Pero no decir, sí, llueve, está bien. Lo que el político está bien, dijo, está bien. Puede ser mentira, pero hay que demostrarlo, pero fehacientemente. Muchísimas veces yo me encontré con cosas que no pude probar y dije, no voy a decir nada. Me quedo callado. Éticamente estaba muy bien. Porque, y no con eso uno quiere ser cómplice. Simplemente si no tengo pruebas, no puedo alimentar un fantasma simplemente por mi popularidad. Simplemente porque yo soy el bacán. Simplemente porque yo creo. Partiendo o hablando ya a partir del tema de la posta, en la actualidad se ve la carencia de periodismo de investigación. Al menos no se lo recomienda tanto en los TikToks, en el feed. No se ve mucho eso. Se ve solo réplica de lo que ya sale. La noticia está aquí, solo coges, copias, metes tu texto, sales avisando lo que ya pasó. ¿Cómo el periodismo de investigación en la actualidad debe desarrollarse según sus ideas, su perspectiva, Juanfer? Vamos un poquito más allá. Sea cualquiera que sea el periodismo que se haga y se practique bajo cualquier etiqueta y medio, debe hacer un esfuerzo de transparencia y un ejercicio de honestidad con el público. Mientras eso no suceda, el engaño que se ha generado es muy fuerte y eso alimenta una posición mucho más peligrosa aquí en Ecuador, de que necesitamos una ley restrictiva y que castigue este tipo de prácticas. Sí, puede ser necesario. El problema de dar o crear un arma es quién la tiene o quién la empuña en su momento. Entonces, ¿es preferible tener o no tener el arma? Es preferible no tenerla. Uh-huh. Pero los medios de comunicación tienen que esforzarse a traducir los hechos a la ciudadanía. En eso el ejercicio de investigación siempre estará llamado a contar muchas historias. El periodismo de investigación no solo tiene que estar enfocado en contar la historia de la corrupción del IES, por ejemplo. Hay muchas historias que tienen que ser contadas, como qué sucede con los fondos de acción social. Solo estoy diciendo por decir, no hay nada Ejemplos, en particular. nada más. Exacto. Y por qué eso no se traduce en bienestar en la gente más necesitada. O el periodismo de investigación está llamado a contar otras historias, pero de forma profunda, porque investigación no es solo develar la corrupción, que es necesaria. Investigar es contar una historia con todos sus matices y todo lo que usted ha podido descubrir, para que sea la ciudadanía la que adopte una posición, que digiera la historia y que asuma un rol protagónico dentro de esta sociedad continuamente cambiante. Mientras eso no pase, lo único que estamos haciendo, a más de daño al ejercicio periodístico, es un daño a la sociedad. Y cuando hablamos de elecciones, cuando hablamos de decisiones, cuando hablamos de la vida cotidiana, se traduce por la calidad de información que recibimos. ¿Quién habla en este momento de lo que sucede en las universidades? ¿Se ha dado cuenta que hoy las carreras han achicado su pensum? ¿Se ha dado cuenta que cuando usted conversa con nuevos profesionales pareciera que no saben nada? Exacto, muy bien. Y que ahora todo el mundo tiene que hacer una maestría. Sí. Y que ahora las maestrías ya no son como eran antes, de 3, 4, 5 años. Ahora es un año. Y hay maestrías de 9 meses. No se ha convertido en un negocio. No está todo orientado para generar la necesidad de que usted ahora se especialice. Perfecto. Y no está mal en estudiar. No está mal en formalizar conocimientos. Pero, por ejemplo, el periodismo debería poner en la palestra esto tan necesario. Porque esto es algo que afecta no solo a ricos o pobres, o afecta a blancos o negros, afecta a todo el mundo. Porque uno de los debates principales de la sociedad hoy es la educación. ¿Pero qué decimos de eso? Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no importa. Esto no trae titulares, esto no le va a hacer popular, esto no le va a generar mayores réditos económicos. Entonces, miraré para otro lado. Entonces, perdón que repita tantas veces esta palabra. Tranquilo. Tenemos que hacer un ejercicio de conciencia.
Y mientras nuestros profesionales, los que hoy tienen un micrófono, una pluma, un teclado, como sea que hagan periodismo, no hagan una reflexión sincera, nada va a cambiar, nada va a pasar. Y el periodismo estará destinado a morir. Finalizando, esto no es parte, una arista pequeña que se convierte en grande del nuevo orden mundial. Tenernos callados con ese tipo de situaciones que, por ejemplo, usted nos dijo. Ahora la educación ha pasado a un plano más que todos pueden acceder en cuanto a la maestría. Usted me decía, ¿no? De 5 años o 3 años que duraba una maestría, ahora dura 1 año. Es un negocio. Pero ese negocio no nos termina a nosotros distrayendo de la verdadera búsqueda que debe tener el ser humano de la verdad, de investigar. Vea, si existe esa conspiración denominada orden mundial, los Illuminatis o los masones o cualquiera que sea la secta que quiera, me es indistinto, porque cada uno de nosotros estamos llamados a cambiar la realidad en la que vivimos. Uh-huh. La pregunta es cuánta gente lo hace. La verdad es que la mayoría se acomoda. Es más fácil decir y ser parte de la corriente que simplemente decir no está bien. Porque así como todos se han vuelto periodistas con una cámara hoy con sus celulares y las redes sociales, así mismo pudieran estar contando historias necesarias a ser descubiertas. Entonces, ¿usted me va a decir que una sola persona o un grupo de personas están limitando al resto? No, yo veo que prefieren estar viendo YouTube o prefieren estar echados viendo cualquier cosa y no leen un libro, o prefieren perder el tiempo en cualquier otra actividad que en algo productivo. Entonces, pues, no hablemos de orden mundial. Hablemos de lo que podemos hacer y no hacemos para cambiar la realidad en la que vivimos. Con pequeñas acciones. Porque también la gente se frustra y cree que necesitamos por poco y ser presidentes para cambiar el destino del país. Claro. No se necesita. Se necesita ser un buen ciudadano. Desde la casa. Y construir, exacto, un buen entorno, un sano entorno, y ese entorno irlo replicando en todos los espacios en los que uno ha interactuado. Uno puede ser un gran profesional. Uno puede ser un gran hijo. Uno puede ser un gran marido. Uno puede ser un gran vecino. ¿Cuánta gente ha decidido serlo? ¿Y cuánta gente se ha acomodado simplemente a existir? De ahí partimos y el resto se resuelve. Muy bien. Juan Fernando Valencia, un gran amigo, y nada. Quiero ya cerrar, quiero que esto sea también una parte, una sección dentro de este podcast, mini sección, en donde usted recomienda algo a la gente en base a su experiencia. Algo que, no sé, a usted le ha aportado mucho y quisiera tal vez compartir a las personas, algún consejo, opinión, libro que lean, serie, no sé. Algo que le haya cambiado a usted para que la gente también, no sé, busque un camino medio, y se encuentre por ahí. Cambiarse el chip con cosas sencillas. Y eso es lo que siempre promulgo con mi familia, con mis amigos, con todos. Lo que lean, lo que escuchen, lo que les cuenten, busquen una segunda alternativa, una tercera alternativa. Y fórmense un criterio a partir de eso. Porque estamos tan conectados que es muy fácil desperdigar una mentira. Pero si esa mentira es contrastada con otras opciones, estoy revisando, ando yo personalmente con un problema en el ojo por el polvo, por etcétera. Entonces me gusta leer, me gusta investigar, me pongo a leer una página web, veo obviamente que esa página esté catalogada con recursos científicos y demás, pero no me creo toda la historia que me cuentan y me voy a buscar a otro, me busco a otro y voy empezando a crear una idea propia. Hagan lo mismo. Cuando alguien les diga que el 12 de abril se va a acabar el mundo porque vienen los extraterrestres, como dice nuestro amigo Jaime Rodríguez, con quien siempre tuvimos unas entrevistas de lo más fabulosas, no lo crea, no lo dude, investíguelo, revise. Después de esa afirmación, revise otra y saque su propia conclusión. Eso enriquecerá su vida, eso cambiará su forma de ser y la forma en que toma sus decisiones. Y esas decisiones seguramente serán mucho mejores y eso aportará su granito indispensable de arena
para el mejor mundo que todos queremos. Juan Fernando Valencia, un amigo de la casa, muchas gracias por haber estado e inaugurado este podcast aquí en Pablito Huilac. Muchas gracias. Gracias. Gracias, amigos. No se olviden ahí. Suscríbanse, denle like y si les gustó, por supuesto, compartan y actívenle a la campanita.